El siguiente es un programa informativo de producción nacional, apto para todo público, con elementos de lenguaje, sexo y violencia que pueden ser presenciados por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a Contacto Universitario. En esta oportunidad vamos a conversar con el vicerrector administrativo de nuestra Universidad de Carabobo, el profesor José Ángel Ferreira, con quien hablaremos sobre, por supuesto, en primer lugar, la situación financiera de nuestra Universidad de Carabobo y algunas propuestas que hay para la universidad en materia de financiamiento y en materia de seguridad que son bien interesantes y que va a desarrollar en este espacio. Buenas noches, profesor, bienvenido. Buenas noches, Carelis. Un placer que nos acompañe. Agradecido de tener esta oportunidad de llegar a los universitarios. Claro que sí, profesor. Yo quisiera que aprovecháramos el tiempo al máximo porque usted nos trae muchísima información y, en primer lugar, hiciéramos un pequeño esbozo de la situación actual presupuestaria de nuestra Universidad de Carabobo desde la óptica del vicerrectorado administrativo. Bueno, he venido explicando a la comunidad algo que ya es voz populi. Tenemos 5 años con el mismo presupuesto y 3 años con los mismos sueldos. De hecho, entramos en el 6º año. No hemos cumplido los 6 años, pero entramos en el año que vamos a cumplir 6 años. ¿Qué significa esto? Significa que el presupuesto inicial, el presupuesto arrancada de los últimos 5 años ha sido exactamente el mismo. Te voy a poner un ejemplo. La partida de vigilancia de la Universidad de Carabobo es de 5.000 bolívares fuertes de 5 años. El año pasado gastamos 20. Tú dirás, ¿cómo gastamos 20 si el presupuesto era 5? Bueno, logramos con el adelanto del programa de desembolso del mes de octubre unos recursos que el Ejecutivo todavía no ha reconocido y estamos en eso, y logramos trasladar de otras 2 partidas una cantidad para llegar a una cantidad que obviamente este año vuelve a arrancar con 5.000, lo hace deficitario y apenas nos da para cubrir los 3 o 4 primeros meses de esta cuestión. Esta partida no solamente es la partida de las compañías de vigilancia, también tiene que ver con las partidas del mantenimiento, con las partidas que tienen que ver con el mantenimiento de nuestras motos, con de la infraestructura, de todo ese montón de cosas. Bueno, te pongo este ejemplo para decirte que eso es lo que tenemos, solamente 5.000 bolívares, y es una situación pero bastante difícil. Esa misma situación se repite a lo interno de las facultades, esa misma situación se repite al interno, lo que es el mantenimiento interno de la universidad. En planta física tenemos apenas 20 millardos, esos 20 millardos eran una cantidad bastante amplia hace 5 años, que rendía mucho. Hoy en día, por supuesto, no rinde para nada. Tenemos 20 millardos también para mantenimiento, porque simplemente nuestro presupuesto se va a un 80% en gastos de personal, un 20% en gastos de infraestructura. Para mantener esta radio hay 2.100 millones de inicio. Claro. O sea, la radio, la televisora, lo que es la Dimiter como estructura. Como estructura. En lo que significa la partida 401, que es la partida de personal, y cerca de 600 millones de bolívares para el resto. Es una cantidad que hace muy preocupante el funcionamiento de esta, vamos a decir, de esta institución, claro, de esta herramienta tecnológica que tiene la universidad y que a su vez es una herramienta educativa. Ahora, o sea, estamos en los mismos montos sin tomar en cuenta la inflación. Entonces nos hemos graduado de gerentes de escasez. Eso le iba a comentar. Es una cosa realmente difícil la que hemos tenido que manejar. Se han hecho combinaciones de distinta naturaleza, se han eliminado partidas. Los vehículos que tiene la institución, en el caso de los autobuses, los mismos hace 40 años, los que tienen las autoridades son los mismos de hace 8 años. Y te cuento una cosa simpática que yendo a la OXXO el día de hace 2 días apenas, que tuve una reunión que tenía que ver justamente con entregar la deuda de pasivos laborales que entregamos hace cerca de 3 días. Y al llegar allá, cerca donde están los Leones, en la entrada de Caracas, el vehículo mío se accidentó, que es el mismo vehículo de hace 8 años que tiene asignado el vicerrector. Y ahí en ese sitio que me quedé sentado tuve que agarrar una mototaxi. Te imaginarás el espectáculo para poder llegar a tiempo, porque en estas cosas, si no llegas a tiempo, puedes perder grandes cosas. Claro. Y por supuesto, yo llegué pálido y blanco, que hasta la ministra me preguntó qué me pasaba, y bueno, tuve que explicarle la verdad, y la gente se rió, y explicamos al final, lo tomamos como anécdota para decir lo mal que estamos justamente en términos de este tipo de cosas. Por supuesto, esta situación obliga a ser creativo, esta situación obliga a ser vamos a decir, muy cuidadoso a la hora de distribuir los datos. Estamos preparando una reformulación pensando que el gobierno nos va a dar créditos adicionales, no tenemos otra opción,
vamos a tener que tener unos procesos bastante fuertes, algunas cosas vamos a tener que suspender porque ya efectivamente no podemos, o sea, no podemos con muchas cosas, incluyendo las partidas de personal que han venido creciendo en forma natural porque la gente asciende, la gente tiene, vamos a decir, tabuladores, la gente gana concursos internos y es la misma hace 3 años y ya en este momento está llegando insuficiente para cubrir incluso la nómina. Ahora, profesor, en esta gimnasia económica en la que se tienen que mantener continuamente las autoridades, ¿cómo a veces las personas mezquinamente o inconscientemente dicen, bueno, pero la universidad se queja, pero sigue abierta? ¿Realmente habría que cerrar, habría que tomar esas medidas para que la gente se convenciera de las necesidades? PDVSA nos dio una lección, PDVSA la cerraron y PDVSA, vamos a decir así, cambió de dirección estratégica, cambió de mandos y cambió de perspectiva. PDVSA era una empresa del Estado que se manejaba con cerca de 22.000 personas, hoy en día tiene 130.000 y lo que hacían antes una persona con un pasante, que era el caso de un cargo conocido, un gran amigo mío, hoy en día lo hacen 8 personas aquí mismo en Pequibén. O sea, hubo un cambio estructural en el momento en que se paró, vamos a decir, fue una medida impopular, los estudiantes, vamos a decir, el pueblo no entendió eso. En nuestro caso, si nosotros nos paramos, va a ocurrir lo mismo. O sea, la gente al final no logra entender cómo pagando la nómina en un país no puedes tú estar abierto. Claro. Y efectivamente ese es un verdadero problema. Estratégicamente a cualquier gobierno por interesarle que la Universidad Venezolana se pare. Y si se para, podemos tener unas consecuencias mucho más negativas que productivas. Claro. Entonces, a nosotros nos interesa que este canal funcione, que yo pueda decir lo que estoy diciendo. A nosotros nos interesa que nuestras aulas, nuestros estudiantes nos escuchen. A nosotros nos interesa que se vean los problemas que estamos teniendo. Mira, un aula de clase no es lo mismo que un aula de hace 5 años. Ya el aula de clase tiene problemas de ventilación, problemas de infraestructura, problemas de pintura. La gente habla incluso de qué hacemos con los ingresos propios. Tenemos un presupuesto de 900 millones de bolívares que antes era de 312, pero como ahora incluye los 6 primeros meses de aumento del 30% que antes venía de forma descentralizada, pero como cosa curiosa, el 1 de julio tú y yo tenemos disminución de sueldo porque el 1 de julio el sueldo disminuye en un 30%. Técnicamente vamos a estar parados el 1 de julio, pues, claro, tal y como va la cosa. Sin embargo, tenemos fe que eso se arregle. Bueno, nosotros... Las facultades producen ingresos propios por la vía de posgrado, por la vía de cursos de extensión, por la vía de, digamos, de venta de material de trabajo, por la vía de proyectos de investigación que desarrolla con organismos multilaterales y organismos estadales, por venta de talento y venta de conocimiento. Esos ingresos llegan a 6.000 millones de bolívares más o menos en toda la universidad. Por ejemplo, mi facultad de origen produce cerca de 2.000 millones. O sea, son como entre 7 y 8, mi facultad produce 1,8, 1,9. ¿Y qué se hace con ese dinero? Ese dinero insólitamente se está gastando en gasto corriente, cuando debería utilizarse en gastos de inversión. O sea, en papel, en tinta, en tóner, porque lo que nosotros damos ya no alcanza. Entonces el dinero que, bueno, cuando hablo de la producción, ojo, esa producción tiene costos, ¿ok? Claro, claro. O sea, estamos hablando que la utilidad de esto, que podría estar en unos 200, 300 millones de bolívares, se reinvierte a lo interno de las facultades en términos de gasto corriente, porque efectivamente el gasto es bastante alto. Mira, mantener el edificio de fases, en términos de infraestructura, de impermeabilización, de procesos que tienen que ver con tuberías, con cuestiones, con electricidad, de esas cosas que no se ven, es sumamente costoso. Ese es un edificio de más de 40 años. Mantener los edificios nuevos es costoso. Mantener los pabellones de ciencia de la salud, que son pabellones que tienen más de 70 años, involucra una inversión importante y que no es visible. Es visible cuando se apaga la luz de un pabellón, por ejemplo, que se daña por la falla de un tablero eléctrico, se apaga el pabellón y ahí los estudiantes y los profesores se dan cuenta, caramba, tenemos una falla. Pero para que ese pabellón tenga electricidad, aguas blancas y aguas negras servidas para que las puertas funcionen y la estructura y la grama se vea aceptable y los jardines se vean, vamos a decir, sí, ambientalmente agradables, eso cuesta dinero. Ese dinero lo estamos haciendo con los mismos recursos de 5 años y obviamente esto hay que diversificarlo, ¿no? Yo escucho muchos comentarios de que por qué en esta parte se gasta esta cosa y en esta no. Hay instancias que tienen más presupuesto que otras, hay instancias que tienen una cierta libertad y hay instancias que lo justifican. Claro. O sea, a veces tú ves que de repente tuvieron que reparar una zona importante del rectorado, porque se cayó, pero resulta que si no la reparabas la pared se caía, se cayó la pared de tesorería por un descuido nuestro, un descuido en términos de inversión, para evitar justamente invirtiendo en válvula y no invertir en el rectorado. La pared se cayó, gracias a Dios que tembló como a las 5 o 6, se vio un ruido, hubo un desalojo y se cayó a las 8 de la mañana. Si esa pared se hubiera caído con la gente adentro, hubieran ido unos 20 fallecidos. Estas cosas... bueno, el rectorado tiene 110 años. O sea, el rectorado tiene 110 años, 2 partes del rectorado tienen 110 años, que son las partes que tienen que ver con la antigua estación inglesa, y las estructuras del rectorado pues están bastante frágiles. Y para colmo, la obra del metro alrededor nuestro destapó unas tanquillas, hizo unas cuestiones eléctricas que nos hizo mucho daño, y la antigua casa vamos a decir, del operador, que es la casa de 1903,
esa casa donde queda recursos humanos, bueno, ha tenido muchísimos problemas, hasta de malos olores, producto justamente de la contención de los gases que están ahí con respecto al asunto de las obras del metro. Ahora, profesor, en este escenario que usted nos plantea, este escenario donde pues se observan las necesidades, las carencias y de cómo la universidad sigue haciendo malabarismos para poder estar en todo, surge un planteamiento que efectivamente hace pocos días usted llevaba también a la ciudad de Caracas, en esa reunión que tenía en el Palacio de las Artes en Caracas, y se hablaba de la ley de financiamiento. ¿En qué consiste esta propuesta y cómo podría ser un elemento que venga a solucionar esto? Bueno, la ley de financiamiento es una angustia, vamos a decir, la respuesta a una angustia que tenemos nosotros con respecto a dos cosas fundamentales: a la quiebra de la familia universitaria que no tiene recursos y tiene los mismos sueldos de 3 años, y que obviamente a la hora de hacer mercado se da cuenta que la cosa está muy mal. Y lo segundo tiene que ver con la operatividad nuestra, que obviamente ya no hayamos que hacer, o sea, muchísimas cosas no hayamos que hacer. Entonces, hay un planteamiento que se hace basado en una experiencia de la península escandinava, en concreto en Noruega y en Dinamarca, y en una tímida ley, no tan completa como la de la península escandinava, que existió o existe en Perú. La idea es que hagamos una ley de financiamiento de la educación superior por la vía de 4 variables fundamentales: la de nuestros egresados, que paguen renta, que te lo voy a explicar a continuación, la de las empresas que utilizan egresados nuestros, la de los organismos públicos que utilizan egresados nuestros, y del comportamiento de fondos internos para previsión social. Okay. Bueno, entonces el primero es lo siguiente, te voy a hacer en términos de un ejercicio. Exacto. Nosotros tenemos cerca de 120.000 egresados. Vamos a pensar que 60.000 están económicamente activos y que 60.000 pagan impuestos sobre la renta, y que ese impuesto de la renta lo pagan sobre una base de 100.000, que en muchos casos es mayor. No importa que ejerza o no mi carrera. O sea, vamos a tomarlo en base a 100.000. Nosotros le vamos a pedir a esa gente que gana 100.000 que nos den el 1% anual de sus ingresos. ¿Y cómo nos los da? ¿A través por la de vía qué CENIAC, por la vía mecanismo? CENIAC, en la declaración de renta del CENIAC, que es hasta el 31 de marzo, colocamos la casilla que tiene que ver con egresados universitarios, que saldría automáticamente en base a los acuerdos de ley que hagamos. Él debe pagar el 1% que pudo haber pagado por la vía de la retención, si trabaja bajo relación de dependencia, o si no trabaja por esta cualidad, por los aportes que él pudo haber dado si está en libre ejercicio. Ese 1% sobre una base de 100.000, tomando en cuenta que tenemos 40.000 personas que están pagando, ya es una cantidad que supera ligeramente lo que nosotros tenemos asignado en la actualidad como gasto de funcionamiento. Qué bárbaro. Si pudiéramos colocarle a nuestros televidentes un ejemplo con números, con cifras reales, ¿cuánto sería de una persona que declare cuánto? Vamos a suponer que yo gane 100 millones de bolívares. Anuales. Exactamente, 100 millones de bolívares, que son 100.000 bolívares fuertes hoy en día. El 1% es 1 millón. Exacto. ¿Okay? Entonces, si tú vas a ese millón anual. Entonces, ¿qué ocurre? Tú lo haces en tu declaración de renta. El asunto está en que, como te acabo de decir, si tienes ese 1%, y somos 40.000 personas y tienes 400 millones. Claro. Lo que nos dan a nosotros es 180, ¿ok? Exacto. A lo mejor tú dirás, caramba, eso es mucho dinero. Bueno, entonces pensemos en 0,60 o en 0,70 o en 0,80. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto significa que las universidades van a hacer esfuerzos para que sus profesionales sean competitivos y que en términos de su provisión ellos puedan ser tan competitivos que ganen mucho dinero. Nos interesa que nuestros egresados ganen plata porque justamente se vería para acá. Entonces las universidades serían más competitivas entre sí. Esto, nosotros dirán, caramba, las universidades viejas tienen ventaja con sobre las nuevas. Sí, es verdad, pero también es cierto que mientras más viejas, más gastas. Claro. O sea, más impacto tienes dentro de ellos. Y estamos hablando de que este dinero le diríamos a nuestros egresados que va a ser exclusivamente para gastos de funcionamiento, para financiar esta televisora, para financiar nuestra radio universitaria, para financiar los procesos que soportan la docencia, investigación y extensión, y no serían para pagar sueldos y salarios. Exacto, ¿okay? Serían para procesos que mejoran. Antes de que me explique la segunda propuesta de los empleados públicos y de los que estén en empresas privadas, debemos hacer una pequeña pausa. Cuando estemos de vuelta vamos a seguir tocando esta interesante ley de financiamiento que sería una muy buena solución para el problema económico que enfrenta la Universidad Venezolana. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Tú
dices. Continuamos en Contacto Universitario. Esta noche conversando con el profesor José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Y antes de irnos a la pausa, el profesor nos estaba explicando la propuesta base sobre la que se erige esta ley de financiamiento, que sería una adecuada solución para el problema presupuestario de las universidades en el país. El profesor nos hablaba en un primer momento de lo que sería aprovechar el ingreso que tienen los profesionales que estén económicamente activos, pero también nos hablaba de otros términos, como sería la contribución de las empresas que los empleen o en el sector privado público. ¿Cómo serían estos mecanismos? Tú sabes que nuestra estructura se basa en el financiamiento tenemos 5 variables a mi forma de ver, pero vamos a decir de 5, 3 tenemos que financiarlas, que es docencia, investigación y extensión. Las otras son gerencia y producción. En producción están enmarcadas estas actividades que tienen que ver con producción de ingresos para la institución, y gerencia pues ya es la administración de estos recursos. Entonces tenemos que financiar la docencia, investigación y extensión. ¿Cómo financiamos esa docencia, investigación y extensión? La docencia está, vamos a decir, tiene que ver con las condiciones de aula, con las condiciones de naturaleza, con las aulas de clase, la investigación con la producción de conocimiento y la extensión con llevar los procesos de la comunidad. La idea es muy sencilla con respecto a la investigación. Nosotros queremos retomar las cosas que se perdieron con la LOCTI nueva. La universidad ha dicho que va a pedir la abrogatoria de la ley. La ley es un verdadero desastre porque a la anterior ley, o sea, nos permitía a nosotros financiar procesos de investigación propios. Y obviamente había que modificar algunas cosas porque fue una ley, vamos a decir, bastante apresurada, bastante novedosa, pero que tenía algunas cosas que efectivamente permitieron algunos abusos, sobre todo de consultores privados. ¿Okay? Con la modificación de la ley nos quitaron a nosotros el derecho de hacer alianzas estratégicas con el sector productivo para establecer proyectos conjuntos. La cuestión aquí es muy sencilla. Nosotros queremos desarrollar en los sitios que existan egresados nuestros proyectos de investigación conjuntos que pueden ser financiados por las empresas en base al número de trabajadores que hay ahí. Es algo parecido a la LOCTI, pero en nuestra propia ley, en nuestro propio proceso, con lo cual estas empresas podrían verse, vamos a decir, beneficiadas con esto. Una empresa local en Valencia, que obviamente al ser hacerlo en el Sacrado tiene mucho, que tenga 40, 50 profesionales, en función de ese número de profesionales, puede financiar un determinado número de proyectos de investigación, que ella va a ser beneficiaria y que se lo descuenten de la LOCTI. Eso en eso lo estamos hablando porque ya ella está pagando igual. Entonces no vamos a sobrecargar al empresario, pero vamos a decirle, su función fundamental va en función de este número de egresados. Si tiene unos egresados, se retoma, profesor, la pertinencia de la inversión en las universidades que estén por supuesto, y tendría que ser una investigación tangible, vista, real. Exacto. Por supuesto, revisable y auditable. Con respecto al sector público, nosotros tenemos egresados en los estados y municipios. Queremos establecer que en base a esos números de egresados, nosotros queremos hacer proyectos de extensión en las comunidades, financiadas por esos estados y municipios. Entonces estamos, por un lado, decantando la investigación y la extensión, entonces estamos produciendo calidad. Esa extensión le conviene a las comunidades. Hace pocos días inauguré con un proyecto LOCTI, un trabajo que tenía una doble combinación de investigación y extensión. O sea, con un proyecto LOCTI se inauguró un laboratorio para la prevención del cáncer del cuello uterino, que es la principal causa de la muerte de la mujer en Venezuela, pero no de mujeres como tú, que eres una mujer culta y de clase media que obviamente busca cuidarse y vas al ginecólogo. Tenemos una serie de compatriotas de venezolanas que no tienen las condiciones o la cultura para ir al ginecólogo. Y ahí es devastador las estadísticas con respecto a las muertes que hay por cáncer de cuello uterino, que muchísimos casos tienen que ver con previsión y falta de estas cosas. Bueno, este laboratorio se monta para justamente investigar estas cifras que te he dicho rápidamente, pero de paso da servicio para atender a estas mujeres en una comunidad popular en el Boquete por la vía de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esto es lo que quiero decir. Entonces estamos haciendo en ese momento investigación, estamos haciendo extensión y la estamos financiando ¿con quién? Con nuestra gente que egresó y estamos haciendo un proceso que está llegando a la comunidad. Entonces, ¿quién nos financia esto? En este caso, la Alcaldía de Valencia o el Estado o la Gobernación del Estado, que de paso está llegando a su comunidad y está haciendo algo bueno. O sea, es una relación ganar-ganar que haría justamente, y ojo, la gente no diría, estamos gastando los reales en burocracia, ¿no? Pero de esa vamos a hablar al final. Y por último, la cuarta tiene que ver con, con un régimen realista para nuestros fondos de pensiones y jubilaciones. Nuestros pensionados y jubilados cada día suben más, entonces tenemos que reconvertir el sistema de pensiones y jubilaciones para que efectivamente aporte para pensiones y jubilaciones, no dejarlo todo en manos del Estado, porque al final no es el Estado, es nuestro presupuesto que hace igual los últimos 5 años ha recargado más esto, y esto pone, vamos a decir así, en peligro nuestro proceso de previsión social. Si nosotros no actuamos antes y no hacemos propuestas al Ejecutivo que tiene que ver con nuestro financiamiento interno de nuestros jubilados, pagándolos nosotros, pagando la institución, porque no queremos que salgan de aquí, pero obviamente aportando de cómo vamos a
justamente nosotros colaborar con ese proceso, pues vamos a tener la debida moral para justamente mantener nuestras nóminas. Claro. O sea, y este elemento lo queremos incorporar en la ley de financiamiento de la educación superior. ¿Para qué? Para que se vea que efectivamente nosotros estamos contribuyendo al proceso interno por la vía de nuestros fondos de pensiones y jubilaciones y los fondos de provisión social, que van a abarcar exclusivamente la cuestión de la salud, que es otro de nuestros principales gastos. Estos 4 elementos constituyen un sistema. Este sistema va a ser transformado en cerca de 22 artículos que estamos trabajando ya fueron presentados a la señora ministra, y el día 1 de abril en un núcleo de vicerrectores administrativos, que esta prueba se la llevé yo, el núcleo de vicerrectores administrativos, el núcleo la asumió como de ella, la estamos trabajando, ya vamos a presentársela a la directora de la UCSE, la señora ministra, el 1 de abril en un núcleo de vicerrectores que va a haber en la Universidad de Oriente, y que justamente nosotros vamos a plantear esta propuesta, que estoy seguro que la vamos a llevar de la mano del ministerio, que puede ser muy buena, porque por otro lado, si el Ejecutivo Nacional se ahorra los gastos de funcionamiento, está en mejores condiciones para mejorar la situación salarial, porque ya eso no tendría que pagarlo. Y esto entonces permitiría decirles al Estado, o sea, bueno, ¿cuánto es que te vamos a pagar a ti ahora? ¿Cuánto es que tú vas a usufructuar en términos de tu situación laboral? Nuestros gremios, que tienen claro que el patrono es el gobierno, pues le exigirían a ese patrono, páganos más ahora que tienes más disponibilidad. Y además se hablaría de un verdadero y real autofinanciamiento allí. Y que esa es la verdadera autonomía. Al final la verdadera autonomía tiene que ver es cómo yo justamente logro decidir si esta inversión, que es una inversión de extensión, donde estamos, televisora en la cual yo estoy llegando a usted, es una inversión de extensión de la universidad, forma parte del proyecto 4, que es proyecto de extensión, y forma parte justamente del proceso que una universidad tiene para llevar el conocimiento, y que tiene sus defectos obviamente, pero al final es un proyecto interesante porque yo puedo llegar a hogares con mi verbo, y también puedo llegar con mi conocimiento. Entonces esto es extensión, esto forma parte de la universidad, estas cosas hay que financiarlas. ¿Y dónde las financiaríamos? Insisto, las financiaríamos de lo que produce nuestro entorno. Claro. Defectos de la ley, universidades nuevas, tiene que financiar el Estado, es obvio. Claro. En la medida que va creciendo, ya tendría que ver con esta naturaleza. Procesos de calidad, eso tiene que ser acompañado de ranking de universidades, que los egresados, que las empresas, que las organizaciones, en base a estándares mundiales, que certifiquen la calidad de nuestras universidades, porque es obvio, pues tendría que ver justamente eso. Pero insisto, estas son cosas que harían procesos de calidad. Hace pocas horas en la prensa leí una protesta por los PNF de ingeniería, donde gradúan ingenieros en 4 años, y los muchos se quejan que no están preparados para ejercer, claro, y que es una piratería espantosa. Bueno, obviamente el Estado venezolano no tendría que producir programas piratas, tendría que producir programas de calidad, porque los propios estudiantes la van a exigir, y porque la forma de financiar posteriormente esos PNF o las instituciones que dan esos PNF tendría que ser con procesos de calidad. O sea, esto es una herramienta sistémica que cambia por completo la forma de ver cómo he visto las cosas, y que podría ser, si logramos el consenso político del país, aplicable a partir del año 2012 con la declaración de rentas del 2011. Qué bueno. Profesor, ¿cómo este tema, verdad, que aparece en la palestra en el Palacio de las Academias cuando usted fue invitado, cómo se llega ahí y cómo introduce usted esta discusión? Bueno, esto fue que, más que eso, la primera vez que sale es en unos talleres que convocó el decano de FASE, el profesor Benito Midia, y la profesora Melis Enrique comunicó en estos talleres, en un debate interno que se dio con proceso de la nueva ley. O sea, el gobierno nos puso a que, vamos a decir, a que prendiéramos los motores en términos de nuestras neuronas para hacer aportes. Y eso hay que reconocerlo. El presidente devuelve la ley en diciembre, y en enero se abre un debate bastante fructífero con respecto a las cuestiones de ley. Y entonces resulta que el artículo 34, numeral 1 de la LEU, de la LOE, de la Ley Orgánica de Educación, que está vigente, que tiene cosas que no nos gustan, pero está vigente, bueno, resulta que el artículo 34, numeral 1, habla de ley de financiamiento de la educación superior. Simplemente que nadie había hablado de esto. O sea, ella dice, van a haber leyes especiales. Una de las leyes especiales es esta. Nadie le había puesto atención. Yo, desde el momento que comienza el debate, tengo la oportunidad de siempre tú, porque realmente este cargo de vicerrector administrativo lo que es de angustia, es donde conseguir plata. Entonces, y soy profesor de sistemas de información, de pensamiento sistémico. Entonces, simplemente esto es una herramienta sistémica que abarca todo el sistema como tal. Claro. En una reunión de vicerrectores que hubo en enero, yo planteo la idea, vamos a decir, si la gente le encanta, y más bien todo lo contrario, ¿no? Tráete en la próxima una exposición, y entonces traje estos 4 elementos. En la segunda exposición, la cosa agarró cuerpo y empecé a ser invitado en universidades nacionales. Me invitó la Academia de la Ciencia, me invitó la Universidad Católica, me invitó la Universidad de Oriente, me invitó la Universidad de Zulia. O sea, he venido exponiendo esto en foros que tienen que ver con esto, y no he conseguido ningún rechazo. Bueno. Por el contrario, como estamos llenos de egoísmo, he conseguido, son comentarios nada más de gente que comenta, y cuando veo los comentarios me doy cuenta ya que es pura
envidia o que es puras cosas externas, puras cosas para descalificar, cuando justamente todos los aspectos que tienen que ver con esto lo hemos tratado y esto abarca, esto nos favorece. Por un lado el financiamiento y por otro lado los profesores activos y jubilados, que justamente vamos a tener una mejor calidad de vida y vamos a preservar los derechos de cada uno de ellos para que se mantenga la institución. Entonces, en la Academia de Ciencias había un núcleo, una reunión todos los jueves de gerencia universitaria, de aportes de esto, tuvimos la oportunidad de expresarlo y me acompañó el profesor, el vicerrector académico de la Central, quienes vieron esto pero muy bien, y el profesor, pues se me fue el nombre. El profesor Bianco. No, Bianco, el vicerrector académico, el profesor de la Academia de Educación, de la Asamblea de Educación, Carvajal. Carvajal nos acompañó. Y bueno, Carvajal inmediatamente me invitó a participar en su grupo de trabajo porque la ve plausible, la ve posible, y no viola nuestra Constitución, que habla acerca de la gratuidad de la enseñanza, pero no impide que nosotros contribuyamos como contribuyentes de renta que son a los que tienen la oportunidad económica de contribuir siendo egresados de una universidad que lo formó gratuitamente. Claro, profesor, diríamos un poco para cerrar este tema y que nos dé chance de tocar otro, que el 1 de abril se estaría llevando esta propuesta como de parte del núcleo de vicerrector. El 1 de abril, más allá, el 1 de abril es la conjunción del Ejecutivo Nacional del Ministerio de Educación Superior con nosotros. El Ministerio ha quedado gratamente impresionado. Y sería y nosotros le hemos dicho a la ministra, acompáñanos a la Asamblea para meter esto. Qué bueno. Para meterla en la Comisión de Finanzas y en la Comisión de Educación. Vamos juntos, que sienta el país que no hay procesos ideológicos aquí, que no hay procesos políticos, o sea, que es una cuestión junta, porque cuando la ministra lo escuchó dice, usted pasa el 80% del día resolviendo problemas financieros. Bueno, ahora va a pasar la mitad del día nada más. Claro. ¿Okay? Ahora, esto la va realmente a descargar. Quisiera que estos minuticos finales, profe, también nos comentara sobre la consulta de seguridad que se piensa hacer en las universidades, tomando en base una propuesta que ha sido eficiente y efectiva en otras universidades. ¿De una vez? Sí, de una vez, porque tenemos pensé que te ibas a... Bueno, hay una experiencia en la Universidad de Oriente que vale la pena comentarla. Un problema que sale todo el tiempo en la prensa es la inseguridad nacional que hay en este momento en las universidades nacionales, en las universidades que nos acaban por llegar, las públicas y las privadas. Esto ya no es lo que era antes. Los malandros, los ladrones se dieron cuenta de que las universidades tienen una debilidad. La policía no está dentro de ellas. Les cuesta mucho entrar, entre otras cosas, porque la autonomía es un concepto que tiene que ver con autonomía financiera, administrativa, organizativa y académica, pero hay un artículo de la universidad vigente que habla de la inviolabilidad del recinto universitario. Ese artículo 7, que le invito a leer a todos, dice que es responsabilidad de las autoridades nacionales y las autoridades locales que tienen que ver con el orden público, la responsabilidad de la custodia de los estacionamientos, de los edificios, de las áreas verdes, de los campus universitarios. O sea, en otras palabras, ellos no pueden entrar entre los edificios, pero todo lo demás sí. Exacto. Está en la ley vigente. Entonces, pero sin embargo, aquí se ha producido una costumbre muy particular que se ha producido en todo el país, que habla acerca de la violación del recinto porque tú pases por sus avenidas. Gracias a Dios nosotros hemos avanzado en eso. En la Carabobo las patrullas en este momento dan vuelta por las avenidas, pero no se traen entre los estacionamientos pese a que se produzca un delito. Entonces vamos a hacer un referéndum, una consulta por la vía electrónica para estudiantes, profesores y empleados que hacen bien a la universidad, gente activa dentro de ellos, y preguntarles si estamos dispuestos que ellos estén más adentro todavía de lo que están en la actualidad, que estén en las áreas verdes, que estén en los estacionamientos, que estén cerca de nuestros campus y que tengamos en las condiciones, espacios y horarios que la universidad designe. Y vamos a la experiencia de esto que está en la Universidad de Oriente. En la Universidad de Oriente, Núcleo Occidente, los atracaban todos los días. Me contó la decana que cada 4 o 5, la Universidad de Oriente se organiza por decanatos geográficos. O sea, el decanato el decanato de Anzoátegui, el decanato de Nueva Esparta, el decanato de Sucre, la sede es comuna. Tenemos una serie de decanatos geográficos. Esos decanatos geográficos, el de Anzoátegui, que está al lado de una ciudad cosmopolita en Puerto La Cruz, obviamente era vamos a decir, la más atacada por el AMPA. Mucho menos en Cumaná y Puerto Ordaz. Pero era una cosa terrible. La codecana me contaba que ella vivía exclusivamente para eso. Bueno, resulta que hicieron una consulta a la comunidad, o sea, no es la primera consulta del país. Exacto. Hicieron una consulta a la comunidad aceptó en las condiciones, espacios y horarios que especifican las autoridades universitarias, hicieron una alianza de una universidad de oposición dura como la Universidad de Oriente, con un gobierno oficialista como es el de Tarek William Saab. Entonces establecieron un horario que va desde las 4 de la tarde a las 6 de la mañana, y en ese horario está metido la fuerza policial dentro del campus. Antes de eso, está metido, todo el día están en un container
un container, ¿cómo se llama eso? Cuando estas cosas que se mueven. Unos comandos móviles. No, puestos es un móviles. carro eso que tiene una casa atrás. Ajá, Eso ajá. tiene un nombre. Pero yo lo dije mal, no dije container, es un container. Bueno, en Esos vehículos estos vehículos policiales. movibles están en la puerta de la universidad, no entran a la universidad antes de las 4 de la tarde. Luego ese mismo vehículo movible se mueve con los policías dentro del campo, se coloca en sitios estratégicos. Y bueno, y resulta que una institución que tenía 4 y 5 robos armados, que metían camiones para saquearlo, que repartían comida de gente trabajadora, que quemaban vehículos sin ton ni son porque eran ampones, no eran activistas políticos los que hacían eso, pues resulta que esto se acabó, ya no existe eso, jamás se ha vuelto a dar, ya no enfrían carros dentro del campo, problemas de droga que tenían se acabaron y solamente han tenido 2 incidentes de día en los últimos 8 meses. 8 meses de experiencia eficiente. 8 meses de experiencia. Profesor, ¿pero cuándo estaría? La decana, yo estoy por hacer una invitación para que venga para acá, para traer este programa de televisión, para traer el programa de radio, porque me parece una experiencia exitosa Que en hay el que país. difundirlo, Yo la visito claro. el próximo jueves, voy a visitarla ya porque justamente queremos por esta experiencia y la idea es hacer la consulta que ¿Para ellos cuándo? hicieron. ¿Para cuándo estaría prevista esa consulta? Creemos que en 15 días está lista la consulta, que no va a ser electrónica, Ajá. va a ser, tú vas a poder votar porque tú vas a meter tus datos, tú vas a meter tu cédula, no es secreta, pero sí es anónima. Exacto. O sea, nadie va a saber que tú hiciste, pero vamos a decir no es secreta Que sí porque, hubo la- porque tu código claro, es tu cédula, ¿ok? claro. Tú entras con tu cédula, te hacen una pregunta de seguridad, si trabajas aquí, o sea, te hacen una pregunta de seguridad que tiene que ver con cosas que tú en teoría manejas, se te hace la pregunta de seguridad y ya tú accedes a la contraseña. cuestión y tú vas a votar en base a lo que está ahí de una Aproximadamente pregunta. 15 días aproximadamente para esta consulta. Sí. Profesor, muchísimas gracias por habernos visitado. El tiempo es implacable acá y tenemos pues muchos puntos, pero lo más interesante de esto, en primer lugar, el acompañamiento por parte del Ministerio a lo que va a ser esta propuesta de ley de financiamiento y en segundo lugar, esta consulta sobre seguridad basándonos en esta experiencia exitosa de la Universidad de Oriente. Ha sido un placer acompañarlo. Gracias al vicerrector por acompañarnos esta noche y nos despedimos entonces hasta un próximo contacto.